De nuevo estamos con nuestra serie La Palabra del Domingo. Hemos llegado ya a la quinta semana de Pascua. Este es el quinto domingo de Pascua. Quiere decir que el tiempo pascual, todo el ciclo pascual que comienza con la Cuaresma, luego tiene su punto central en el Triduo Pascual, es decir, en la gran celebración de la muerte y resurrección del Señor. Luego se continúa durante las 7 semanas de Pascua hasta Pentecostés. El tiempo pascual pues ya está como en su recta final. Nos faltan otros 2 domingos de Pascua, el sexto y el séptimo, para llegar a Pentecostés, que es el punto culminante del tiempo pascual. Pues bien, como todos los domingos, este también tiene asignadas 3 lecturas, la primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda de una carta apostólica, en este caso de la primera carta de Juan, y la tercera del cuarto evangelio, el Evangelio de San Juan. Aunque estamos en el ciclo B, sin embargo, en tiempo pascual, el Evangelio de Marcos solamente es acogido por la liturgia el mismo día de Pascua, con la lectura de la noche de Pascua, que es la perícopa o el episodio de la tumba vacía, en Marcos capítulo 16. De resto, las lecturas del ciclo B en el tiempo pascual se toman de los otros evangelios, particularmente de Lucas un domingo, y de Juan los restantes domingos de Pascua en el ciclo B. La lectura primera de los Hechos de los Apóstoles corresponde al capítulo 9, versículos 26 a 31. En el capítulo 9 nos cuenta, al comienzo, el autor de Hechos, nos cuenta la conversión de Pablo. Saulo era su nombre judío. Él, pues, era un perseguidor del grupo cristiano, presumiblemente en Damasco. Lucas presenta a Pablo o a Saulo persiguiendo ya a los cristianos en Jerusalén, y luego yendo a Damasco con autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a aquellos que estaban bajo su jurisdicción, es decir, a los judíos. Y en el camino de Damasco, pues, Saulo recibe una especial gracia de Dios, la gracia, como la llama él mismo, de una revelación de Dios, o que Dios le hace de su Hijo, como lo dice él en la carta a los Gálatas. Se queda en Damasco un tiempo, cuenta Lucas, y luego va a Jerusalén. Lucas, precisamente el texto que toca leer este domingo, Hechos 9, 26, 31, cuenta de ese primer viaje de Pablo a Jerusalén después de su conversión en Damasco. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto en el camino al Señor, lo que le había dicho, y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre del Señor. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo hicieron embarcarse para Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad del Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. De punto de vista histórico, amables oyentes, este texto que acabamos de escuchar es muy importante porque se deja comparar con textos o con un texto de Pablo que trata del mismo tema que aquí ocupa a Lucas, es decir, el contacto de Pablo hecho cristiano con cristianos de Jerusalén. Precisamente en la carta a los Gálatas, donde Pablo en alguna forma
para mostrar la independencia de su apostolado, traza un poco su historia después de la conversión. Pablo en la carta a los Gálatas dice que 3 años después, literalmente ese es el dato cronológico que da, 3 años después de su conversión, va de Damasco a Jerusalén. De Damasco a Jerusalén, 3 años después. Quiero que ustedes sepan, pues, que los cómputos que hacían los judíos en ese tiempo de los años no son exactamente como los nuestros. Ellos tomaban para numerar los años como año completo una fracción de año. Es decir, bien puede ser que los 3 años de que habla Pablo para su primer viaje como cristiano de Damasco a Jerusalén haya sido más o menos año y medio o 2 años después de su conversión, no necesariamente los 3 años completos. Es importante tener en cuenta este dato porque los datos ulteriores que brinda el mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas exige pues que no se tome, digamos, al pie de la letra el número de años. Después de ese viaje a Jerusalén, Pablo menciona otro, ocurrido, dice él, 14 años después. Con ese 14 hay que tener más o menos la misma salvedad que hemos tenido con el número 3. Es decir, no se trata de 14 años completos, sino de 13 años o aún 12 años y medio. Solamente cuando se toman el 3 y el 14 en un sentido amplio, más o menos puede cuadrar en la óptica del mismo Pablo, en la óptica, digamos, de su biografía, tomada de los datos de sus propias cartas, puede cuadrar bien una visión histórica del apóstol. Pues bien, lo que cuenta Pablo pues en la carta a los Gálatas de su primer viaje a Jerusalén como cristiano, desde Damasco a Jerusalén, aquí lo trae también Lucas. Él dice que, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Llegado de dónde? De Damasco. Antes Lucas cuenta cómo Pablo en Damasco pues recibió el bautismo, así lo cuenta Lucas, y en el camino de Damasco pues recibe la revelación divina, es decir, la cristofanía, como se suele llamar, la aparición de Cristo que le habla en el camino, y prácticamente eso mueve a Pablo a llegar a ser un buen cristiano y un apóstol. Pues bien, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pablo en la carta a los Gálatas dice que los discípulos en este caso son los cristianos. Fíjense, la palabra discípulo era el nombre con que ellos se reconocían a sí mismos. Es un discípulo, un cristiano, y cuando se trataban ya interpelativamente, se llamaban hermano, hermana. Ahí tienen ustedes, amables oyentes, los signos o la terminología de la más primitiva eclesiología del cristianismo. La comunidad era de discípulos y el nombre de los discípulos era hermanos, hermanas, así se trataban. Ahí tenemos ya pues el núcleo básico de la concepción, digamos, cristiana de iglesia. Trataba de contarse con los discípulos, dice aquí Lucas, Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Fíjense, Lucas emplea el término apóstol. Para Lucas, los apóstoles son los 12, exclusivamente los 12. Solamente a los 12 llama Lucas apóstoles en Jerusalén. Solamente por allá en algunos puntos tomados de la tradición antioquena aplica Lucas el término apóstol a Pablo y Bernabé, pero básicamente para Lucas el término apóstol vale para los 12. ¿Qué cuenta Pablo? Pablo no menciona a Bernabé en su primer contacto con la iglesia de Jerusalén, es decir, con los discípulos, como lo llama Lucas. No, Pablo dice que 3 años después va a Jerusalén para conocer a Cefas, él dice eso, historice, para conocer a Cefas, para hablar con Cefas, es decir, con Pedro. Cefas, Kifás, es el nombre arameo del apóstol. Kifás, traducido al griego, queda Petros, Pedro, como decimos nosotros. Pues bien, él quiere conocer a Pedro y va a Jerusalén y se está 3 días con Pedro. Y dice, a ningún otro de los apóstoles vi, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. De modo que lo que Pablo dice, pienso yo, de cuenta propia, merece todo el crédito posible. Es decir, en ese primer contacto de Pablo convertido con los cristianos de Jerusalén, no ve sino a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor. Lucas aquí generaliza, dice que lo presentó Bernabé a 2 apóstoles en plural, a no ser de que se pueda entender, se podría, pero pienso yo que no es probable que Lucas entienda aquí con los apóstoles a
a Cefas, es decir, a Pedro, y también a Santiago, el hermano del Señor. Lo más probable es que Lucas simplemente esté generalizando. De todas maneras, ese contacto primero de Pablo o de Saulo recién convertido con los cristianos de Jerusalén se dio poco después de la conversión. ¿En qué época estamos aproximadamente? Estamos aproximadamente en la mitad de los años 30, año 35, 36, 37, es muy difícil decir exactamente cómo. Por esa época, fíjense, la iglesia de Jerusalén, como lo anota Lucas y como lo supone Pablo, la iglesia de Jerusalén todavía estaba, como lo anota Lucas, la iglesia de Jerusalén todavía estaba bien unida, bien coadunada, así lo supone Lucas. En cambio, en Pablo se supone otra cosa distinta. Cuando Pablo va a Damasco, según Lucas, con ideas persecutorias, Pablo se encuentra en Damasco presumiblemente con un grupo de helenistas cristianos, es decir, ya en alguna forma se ha producido una desbandada de los helenistas cristianos de Jerusalén hacia el norte, por toda Siria, hasta llegar a Antioquía. Es decir, el libro de los Hechos y los datos de Pablo concuerdan básicamente en la primera viaje de Pablo de Damasco a Jerusalén como cristiano, siendo Pablo ya un cristiano, pero no, digámoslo así, no hay, digamos, una concordancia plena en los datos que presenta la fuente biográfica paulina, que es la Carta a los Gálatas, y la fuente autobiográfica, que es la Carta a los Gálatas, y esta fuente biográfica, que es el libro de los Hechos. Según Lucas, en el libro de los Hechos, la dificultad que Pablo tuvo en Jerusalén en su primer viaje fue básicamente con los judíos helenistas, es decir, judíos de nación, pero helenistas de cultura, es decir, habían nacido fuera de Jerusalén y su lengua materna era no el hebreo o el arameo, sino el griego. Con ellos tuvo Pablo dificultades. Y uno se explica por qué Lucas lo dice, porque Lucas sabe que Pablo al mismo tiempo era un helenista. Y prácticamente todo el tiempo Pablo estuvo dedicado a la misión entre judíos helenistas y entre paganos. Por eso la lucha de Pablo ante todo fue con judíos helenistas, es decir, judíos de cultura griega, pero había desconfianza para él también de judíos de Palestina. ¿Por qué? Porque antes ellos habían sabido que Pablo los perseguía y por eso entonces nunca le tuvieron confianza. Al final de la vida de Pablo, como lo muestra también Lucas, en el libro de los Hechos, la gran crisis se presentará cuando, tiempo después, Pablo llegue a Jerusalén hacia el año 59, 60, por allá por esa época, llevando consigo la suma recogida en la colecta y finalmente en Jerusalén con los judíos y aún con cristianos de cuño palestinense. Pablo tuvo pues una crisis muy grande que finalmente derivó en su prisión, en su viaje como prisionero de Palestina a Roma y finalmente en su muerte. Un detalle muy importante que no quisiera dejar aparte, queridos oyentes, es este. Fíjense, los primeros contactos de Pablo con el cristianismo ocurren pues ya en los mismos años 30, es decir, en los primeros 10 años después de la muerte de Jesús. Pablo ya en esa época tiene, digámoslo así, tiene contacto no solamente con cristianos helenistas en Damasco y luego, sino también, fíjense, con el más importante de los cristianos de habla aramea, que era Simón Pedro, y digamos, si añadamos también, y con Santiago, el hermano del Señor. Es decir, el contacto de Pablo, y este es un dato que Pablo mismo presenta en su carta a los Gálatas, es un dato, por tanto, autobiográfico indudable.
El conocimiento que Pablo tiene, por tanto, del cristianismo, digamos, lo pone en contacto con las fuentes cristianas más fidedignas, es decir, con los testigos oculares de Jesús. Pablo no será testigo ocular de Jesús, pero Pablo tiene, como él mismo lo dice en la carta a los Gálatas, los primeros 3 años, o después de unos 3 años, después de su conversión, tiene un contacto con Simón Pedro y con Santiago. Todo lo que pudo conocer Pablo entonces ahí, de la fe cristiana, de la vida de Jesús. Pablo no da muchos datos acerca de la vida de Jesús, supone algunos, pero no los da. Sin embargo, los debió conocer, porque ese contacto de Pablo con Simón, con Cefás, con Santiago, y luego con judíos de la primera generación, pues es tan evidente y tan marcado que finalmente con Pablo nosotros estamos frente a un testigo, digamos, no original, es decir, no primario, pero sí siendo secundario, con un contacto muy marcado y muy importante con los testigos primarios de la fe cristiana. Y así llegamos a la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Juan en el capítulo 3. Leamos el texto. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conocemos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Este texto es particularmente interesante, amables oyentes, porque, fíjense, nos presenta a nosotros desde una óptica cristiana muy antigua, muy primitiva, lo que podríamos llamar un recurso penitencial, un recurso siempre abierto, siempre dispuesto para nuestra reconciliación con Dios. Presenta el autor 2 casos. Uno, cuando nosotros los cristianos tenemos problemas de conciencia. En caso de que nos condene nuestra conciencia, dice él, es decir, cuando la conciencia nos dice que estamos en pecado, que hemos tenido pecado. Ese es el caso, en caso de que nos condene nuestra conciencia. Luego el otro caso, en caso de que nuestra conciencia no nos condene. Es decir, cuando tenemos remordimientos de conciencia y por lo menos sospechamos o intuimos que hemos faltado, que hemos pecado. Ahí tenemos el caso de la conciencia que nos condena. Y el otro caso, la conciencia no nos condena, es decir, no tenemos ningún remordimiento, no nos asalta ninguna duda acerca de nuestra conducta y por tanto nuestra conciencia no nos condena. Entonces, fíjense, el segundo caso es muy claro. En caso de que nuestra conciencia no nos condene, es decir, cuando estamos tranquilos, cuando podemos al menos tener la confianza de que no hemos pecado, de que hemos hecho todo lo posible por mantenernos fieles, en caso de que la conciencia nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Claro, no hemos pecado, hemos guardado sus mandamientos y hemos hecho lo que le agrada. Por eso podemos tener plena confianza ante Dios, plena confianza, porque la conciencia no nos condena. Al menos podemos tener, como les dijera, una cierta seguridad en lo que la conciencia misma nos dice. Pero está el otro caso. El otro caso es el que con frecuencia más nos preocupa a ustedes y a mí, queridos oyentes. Fíjense, en esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia. ¿Ven? A veces la conciencia nos condena, es decir, tenemos, la convicción o la certeza, la certidumbre o por lo menos la sospecha fundada de que hemos fallado, de que no hemos cumplido todos sus mandamientos, de que, en fin, de que hemos hecho mal.
y por eso la conciencia nos condena, nos dice, tienes pecado, estás en pecado. En ese caso, el autor dice que podemos tranquilizar nuestra conciencia, a pesar de que sentimos el remordimiento, de que la conciencia nos condena, tranquilizaremos nuestra conciencia. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Escuchemos la primera parte y verán. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conocemos que somos de la verdad. Es decir, cuando amamos, no de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad, cuando hacemos eso, es decir, cuando nos comportamos conforme al amor, tal como el mandato del Señor suena y nos dice, entonces, a pesar de que tengamos remordimientos de conciencia, por cualquier motivo, podemos tranquilizar nuestra conciencia. ¿Ve? Porque si amamos, somos de la verdad. En otras palabras, tal vez lo que quiere decir aquí el autor es aquella frase que encontramos en la Biblia, el amor cubre la muchedumbre de los pecados. Tal vez es eso, es decir, que cuando uno ama, no de palabra ni de boca, sino según la verdad y con obras, a pesar de que tenga remordimientos de conciencia, a pesar de que por allá, por dentro, le diga a uno la voz interior, fallaste, pecaste. Sin embargo, a pesar de eso, podemos tranquilizar nuestra conciencia, porque conocemos que somos de la verdad. Sí, amamos no de palabra y con obra, sino no de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. El amor, pues, nos da una tranquilidad de que a pesar de que tengamos remordimientos, podemos en alguna forma tener acceso a Dios, y Dios no nos va a rechazar. Aquí no dice que tengamos plena confianza. Plena confianza dice que tenemos cuando no nos condena nuestra conciencia. Pero en el caso de que nos condene, por cualquier motivo, la podemos tranquilizar si amamos. No de palabra y con obra, pero no de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. ¿Por qué? Porque ese es el criterio para conocer que somos de la verdad. Es decir, cuando uno ama, aunque tenga conciencia intranquila, aunque tal vez haya pecado, digámoslo en esa forma, aunque tal vez haya pasado todo eso, si uno ama, uno es de la verdad, aún por encima, pues, de los propios pecados de nosotros. Noten aquí, digamos, un principio que nos da el autor de la primera carta de San Juan, que finalmente nos puede servir mucho en nuestra vida personal y cristiana. Y finalmente llegamos al texto evangélico, que está en el capítulo 15 del cuarto evangelio, en el llamado discurso de la cena. Evangelio de San Juan 15, 1-8. Vamos a escuchar enseguida el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto sino por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis, y se realizará. Fíjense, amables oyentes, es una característica del cuarto evangelio el haber desarrollado un amplio sermón en la cena de despedida. Ya en el Evangelio de Lucas encontramos un primer intento de acumular unas palabras de Jesús, digamos, con motivo al final de la cena de despedida, que según Lucas, pues es la institución de la Eucaristía, como la solemos llamar nosotros, sobre todo los católicos. Ya en Lucas, pues se acumulan unos versículos, no muchos,
con una especie de esbozo de un primitivo sermón de la cena. Pero el cuarto evangelista tal vez inspirado en ese intento previo de la tradición del Evangelio, desarrolla un amplio discurso en la cena. Fíjense, en el cuarto Evangelio, la segunda parte de la obra comienza en el capítulo 13, cuando Jesús se reúne con sus discípulos para la cena de despedida. Comienza con el lavatorio de los pies, luego viene, se supone que llega la cena, luego en Jesús empieza a hablar y hablar y hablar. Y fíjense, las palabras de Jesús a raíz de la cena o después de la cena comienzan más o menos hacia la mitad del capítulo 13, todo el capítulo 14, todo el capítulo 15 y todo el capítulo 16, y finalmente llegan al capítulo 17, donde Jesús hace una larga oración. De modo que el sermón de la cena, así como en globo, en el cuarto evangelio comprende los capítulos, la mitad del 13, todo el 14, todo el 15, todo el 16, y como culminación una oración en el capítulo 17. Es evidente, la investigación histórico-crítica del cuarto evangelio pues demuestra que aquí pues el evangelista está comprometido con, digamos, en su teología y en su estilo con todo el sermón. Es una obra preciosa del evangelista, pero ciertamente no es una obra que el evangelista, digamos, haya hecho simplemente de cuenta propia, sino que en ella el evangelista, digamos, vuelca su conocimiento profundo de Jesús y aún elementos que la tradición más antigua en alguna forma había elaborado previamente. Es un tema un poco complicado de punto de vista histórico y crítico para poderlo tratar en el marco de esta explicación del Evangelio. Lo que les quiero decir, pues, es esto, que el gran discurso de la cena en el cuarto Evangelio nos permite ver a nosotros a través de los ojos del evangelista la profundidad del alma de Jesús. Y en la profundidad del alma de Jesús también, digamos, lo que Jesús se propone para los suyos con posterioridad a su contacto histórico con los discípulos. Esa es la gran intuición del Sermón de la Cena. El estudio del Sermón de la Cena demuestra, y creo yo que esto es fehaciente, que probablemente el evangelista hizo o escribió varios esbozos del Sermón de la Cena. No solamente pues un solo esbozo, sino que preparó materiales y los dejó, digamos, ya preparados, y luego cuando el evangelista desapareció, entonces los suyos, los continuadores de su tradición, digamos, reunieron todos los materiales concernientes al Sermón de la Cena y formaron un conjunto. Por eso en el Sermón de la Cena, fíjense, los temas se repiten 1, 2, 3 veces. Se ve, y eso parece ser una opinión muy fundada, que hubo, o que los redactores o la comunidad que siguió al evangelista pudo disponer de varios esbozos del Sermón de la Cena y no quiso que ninguno se perdiera, y por eso entonces los yuxtapusieron dentro de la redacción final del Evangelio. De esa manera se vuelve tan largo. En el punto que nos tocó escuchar hoy, claramente vemos como al final del capítulo 14 parece, en las palabras del evangelista, que ya termina el sermón. Y el capítulo 15 comienza sin tener en cuenta, al menos explícitamente, que ya al final del 14 como que el sermón había terminado. Y Jesús, a comienzos del 15, sigue hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, parece que al final del capítulo 14 el discurso terminaba, pero al comienzo del 15 se añade otro esbozo, presumiblemente del discurso, en que se tratan los temas semejantes, y luego se continúa con el capítulo 16 y se adjunta la oración de Jesús en el capítulo 17. Esto que les he dicho es el resultado pues de la investigación crítica del llamado Sermón de la Cena. En los sinópticos, queridos oyentes, Jesús habla en parábolas con mucha frecuencia. Era uno de los géneros literarios predilectos del Señor. En cambio, en el cuarto evangelio no aparecen parábolas al estilo de los sinópticos. Prácticamente
este estilo parabólico, alegórico, llamémoslo así. En el cuarto evangelio se reduce básicamente a dos textos, al texto del buen pastor y al texto de la vid y los sarmientos. El buen pastor con sus ovejas y la vid y los sarmientos. Son, a mi parecer, dos textos paralelos, es decir, el mensaje que hay entre el del discurso del pastor que con sus ovejas las cuida, las saca a cestear, las conduce a las fuentes de agua, a los pastos, en fin, se está unido con ellas, las ovejas lo necesitan, las ovejas son de él y él es de ellas. Ahí tenemos un ejemplo. Ese ejemplo, pues, del pastor y las ovejas, la mutua relación del pastor con las ovejas y las ovejas con el pastor, fíjense, es paralelo a este otro. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Es la vid y los sarmientos. La vid y los sarmientos. ¿Qué es la vid? La vid es la planta que da uvas. La vid es una cepa, un tronco más o menos ancho, que se siembra en la tierra y se va elevando como generalmente o como hacen los árboles o las plantas, y luego va echando cogollos, van saliendo cogollos del tronco principal. Los cogollos forman una enredadera, es decir, pueden ir enredando, por ejemplo, actualmente les ponen alambres o cuerdas de plástico y entonces van echando, digamos, como brotes que los ayudan a pegar y a extenderse a lo largo como una enredadera. Esa es la palabra nuestra española para hablar de ese tipo de plantas. Entonces los sarmientos son pues las ramas que salen del tronco de la vid y que se enredan. Cuando da fruto, entonces echa la flor y la flor se va convirtiendo en racimo y del racimo cuelgan las uvas y las uvas maduran. El racimo de uvas, fíjense, cuelga por tanto de los sarmientos. Y los sarmientos al mismo tiempo están unidos a la vid, que es el tronco de la planta. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Ho aletinos ámbelos, dice el texto griego. O ámbelos o aletinos, la expresión griega, en la vid verdadera. Para mí la manera más adecuada de entender este adjetivo, la vid verdadera, es que Jesús está utilizando la vid y los sarmientos como una imagen, y cuando dice que yo soy la vid verdadera, está diciendo que eso que se aparece en una vid natural con sus sarmientos vale de él, verdaderamente de él, es decir, la vid a la cual yo me refiero soy yo. Lo que ocurre en una vid con sus ramas y con sus racimos, con sus sarmientos, en fin, puede aplicarse a mí, yo me lo aplico. Es lo que quiere decir Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es el que siembra la vid. El que la siembra y el que la cuida es el Padre. El Padre mismo, probablemente hay aquí una referencia a la famosa canción de la vid o de la viña, en el profeta Isaías, donde Dios mismo, el Señor, Dios de Israel, el que siembra su viña. Pues bien, mi Padre es el labrador. Entonces, como el Padre es el labrador, el que presumiblemente la sembró, pero sí el que la cuida con seguridad, el que la cuida, el que la cultiva, entonces el Padre hace los oficios de cuidar la vid. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, claro. Cuando un sarmiento se pasma y crece, y en lugar de echar flor para dar racimo, simplemente sigue creciendo indefinidamente para que no se siga botando savia, entonces, ¿qué hace el agricultor, el labrador? Pues corta ese sarmiento, lo arranca del tronco de la vid. Pues bien, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Cuando ya el sarmiento ha dado un racimo de uvas, entonces el racimo sirve para la cosecha y ese sarmiento se poda en algún punto, generalmente antes de... es decir, por el mismo racimo que dio, para que eche retoños y vuelva a dar otro racimo. ¿Ve? Cuando se podan los árboles, ustedes ven que se logra que los árboles se regeneren por dentro y echen otra vez brotes y cogollos y el árbol siga creciendo. Cuando es una vid, el sarmiento podado, porque ya dio el racimo de uvas, el sarmiento podado crece y
se sigue extendiendo y da otro racimo. Vosotros estáis limpios como por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjense, la podada o la poda de los árboles pues es para quitarles las partes que ya finalmente no se desarrollarán adecuadamente. El sarmiento, después del racimo que ya dio, pues tiene que ser podado para que retoñe y vuelva a dar otro racimo. Posiblemente se refiere a eso, la limpieza. La poda, en el fondo, es una limpieza, una limpieza. Vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa frase ya es la clave para toda la alegoría. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y Jesús, en primer lugar, la explica hablando de la imagen que está utilizando, la vid y los sarmientos. Como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Claro, cuando un sarmiento se desgaja y finalmente no tiene contacto con la vid, ¿qué pasa con ese sarmiento? Pues se seca, se cae, no da fruto. Si no permanece el sarmiento pegado a la vid, el sarmiento no da fruto. Lo mismo pasa con la rama de cualquier árbol. Si una rama se desgaja del árbol, la rama se va marchitando y finalmente se seca. Y lo mismo pasa entonces en la alegoría que está usando Jesús con nosotros y Él, como Él es, y va a decirlo enseguida, la vid, y nosotros los sarmientos, nosotros como ramas o como sarmientos de la vid, no podemos dar fruto si no permanecemos en Él. Nosotros tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. Nosotros en Él, unidos a Él, y Él en nosotros, alimentándonos con la savia, así como hace la vid con los sarmientos. La aplicación de la alegoría viene enseguida. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Permanecer en él es estar como el sarmiento unido al tronco de la vid. Y él en nosotros es la savia que proviene de la vid, del tronco, que llegue a nosotros y que de esa manera podamos nosotros dar fruto. Sin mí no podéis hacer nada. Es una frase lapidaria del cuarto evangelista. Sin mí no podéis hacer nada. Es la primacía absoluta de la gracia de Dios en nuestra vida. Si no estamos unidos a Jesús o a Cristo, entonces nuestra vida espiritual queda anulada. Sin mí no podéis hacer nada. Fíjense, amables oyentes, cómo esta alegoría de la vid y los sarmientos, en el cuarto evangelio, que como les digo, o les he dicho antes, es paralela a la alegoría del pastor con las ovejas. Si ya no somos ovejas del rebaño del pastor, entonces estamos desperdigados. Fíjense, esta alegoría de la vid y los sarmientos tiene un mensaje muy parecido a otra alegoría, llamémosla así, que utiliza Pablo, y es la del cuerpo con los miembros. El cuerpo es Cristo, y los miembros del cuerpo pues están unidos a Él, y mientras estén unidos al cuerpo, entonces los miembros que somos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces la vida de Cristo se transfunde en nosotros que somos sus miembros. Es la forma de el mismo mensaje, pues un mensaje muy semejante tiene Pablo con la del cuerpo y los miembros, que la que tiene el cuarto evangelio con la vid y los sarmientos. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Cuando una rama está separada del árbol, ustedes ven, se seca y se cae. ¿Y para qué sirve la rama seca y caída? Para leña. La recogen, las tiran al fuego y arden. Sirve pues para calefacción o para la cocina. Las ramas secas, los sarmientos secos de la vid. Aquí utiliza el cuarto evangelista en boca de Jesús
utiliza una imagen del juicio divino, queridos oyentes, que conocemos desde la predicación de Juan Bautista y también la predicación de Jesús. Recuerden, Juan Bautista decía, hablándoles a las muchedumbres que llegaban donde él, les decía: raza de víboras, ¿quién os enseñará a escapar de la ira que viene? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será talado y arrojado al fuego. Árbol que no da fruto, es decir, es una imagen muy parecida a esta. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arrancan. Así hablaba Juan Bautista y también Jesús. Recuerden la parábola del trigo y la cizaña. Finalmente el dueño del terreno dice que no arranquen la cizaña, porque si la arrancan antes de la cosecha podrían arrancar también el trigo, que más bien esperen. Cuando llegue la cosecha, primero arranquen la cizaña, átenla en manojos, y luego el trigo reúnanlo en el granero, y a la cizaña atada en manojos, úsenla como combustible del horno. Ustedes pues han visto, queridos oyentes, cómo intuiciones o motivos de la antigua predicación de Jesús, o de la original predicación de Jesús y de Juan Bautista, predicación apocalíptica del judaísmo, recurren en el lenguaje joánico. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo recogen, lo tiran fuera, lo recogen, se seca, y luego lo echan al fuego y arde. El fuego del juicio divino. El cuarto evangelista conoce el juicio de Dios. Ha sido un postulado, pienso yo, muy ligero, de grandes exégetas como Bultmann, que quisieron, digámoslo así, establecer una diferencia insuperable entre la escatología de tipo apocalíptico del cristianismo y con horizonte de futuro, y la escatología joánica, que es de tipo más bien existencial y con horizonte de presente. Quisieron hacer de esto una oposición, digamos, una oposición insalvable, pero no es así. El cuarto evangelista tiene un tema y el otro. Los dos pertenecen a su tradición. Es evidente que para el cuarto evangelista predomina el aspecto existencial del juicio, el presente del juicio, pero de todas maneras no elimina ni quita, digamos, la perspectiva del juicio futuro de Dios. Los arrancan, los arrojan al fuego y arden. Y termina así el texto de la vid y los sarmientos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediré lo que deseéis y se realizará. Noten aquí la explicación de la mutua permanencia. Si permanecéis en mí, la imagen es el sarmiento, es decir, la rama unida al tronco. Si permanecéis en mí. Y luego, y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo permanece Él en nosotros? Él permanece en nosotros en la imagen, porque el alimento sale del tronco y va al sarmiento. Pero aquí, fíjense, la imagen ya es interpretada, y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, Él como tronco de vid, de la vid, ¿no? Permanece en nosotros, fíjense, cuando las palabras de Él permanecen en nosotros. Es decir, cuando nosotros seguimos sus enseñanzas, cuando asumimos su persona, y es muy importante para el cuarto evangelista y para la tradición joánica, cuando nosotros cumplimos el precepto del amor, amarnos mutuamente, que es prácticamente el imperativo que todo lo engloba en el mensaje ético de la tradición joánica y del cuarto evangelio. Y mis palabras permanecen en vosotros. Si mis palabras permanecen en nosotros, Él permanece en nosotros. Exactamente. Y así entonces, unidos a Él y Él en nosotros, podemos pedir lo que deseemos y se realizará. Esa es la condición. Nosotros en Él
y Él con sus palabras en nosotros. Y así entonces le garantiza Jesús eficacia a toda petición. A toda petición. Porque yo diría, y si interpreto en una forma un poco sesgada, ustedes me perdonan, y el Señor también, porque uno, precisamente permaneciendo en Él y haciendo que la palabra de Él permanezca en uno, digamos, se connaturaliza en forma tal con la voluntad de Dios que finalmente acepta todo lo que venga, con una gran fortaleza de espíritu si es negativo y con una alegría si es positivo. Uno lo acepta todo, precisamente sea lo que sea, porque todo proviene de la misma fuente del amor que nos ama.